nuevamente con ustedes el docente Fran Loyola Paz. Agradecer a la Academia Atenas en su grupo especializado en ciencias Albert Einstein por brindarnos las instalaciones pues para poder darte este repaso con preguntas seleccionadas del tema de genética, que sé que te va a servir mucho. Así que presta atención por acá. Vamos a aplicar un método especial, un método súper práctico, muy fácil de aprender para estas preguntitas, ¿verdad? Pasa que en el curso de genética, hijo, los problemas son muy sencillos, pero el problema resulta que te demora mucho tiempo en hacer los cruces. Ya tienes que hacer tus tableritos de Punnett, hacer todos los cruces y te demora mucho. Entonces, presta atención por acá, ¿ya? Mira, ¿qué pasa acá? Tienes dos cobayos, dos conejitos, dos ratones, como quieras llamarlos. ¿Y qué pasa acá? En este primer ejemplo tienes un solo gen, ¿ya? Un solo gen. Puedes llamarle el tipo de pelaje, el color de ojos, el tipo de cola, qué sé yo. La cosa que cuando tú quieres hallar la F1, o sea, la primera generación, se entiende que esto es la P1, o sea, los padres. ¿Qué vas a hacer? Primero tienes que hallar los gametos, ¿no? Y para tú sacar los gametos, antes de hallar la F1, para tú sacar los gametitos, el método es así, mira. El método se llama la partidita. Este es el genotipo y lo partes en dos. Ahí está. Por lo tanto, si hablamos de gametos masculinos, los gametos masculinos sería tanto el gameto A o el alelo A dominante como el alelo A recesivo. Para el caso de la hembra pasa lo mismo, mira, pasa lo mismo. El método se llama la partidita, ¿ya? Solamente cuando hay un solo gen. Entonces tienes el gameto A dominante y el gameto A recesivo. Se entiende que estos son los espermatozoides y estos son los ovocitos. Una aclaración, no es que este individuo tenga dos espermatozoides, eso es falso. Esto es una proporción. Quiere decir que si tiene 1000 espermatozoides, 500 serán con el alelo dominante y 500 serán con el alelo recesivo, ¿correcto? Lo mismo pasa con los ovocitos en el caso de la hembra. Ahora, ¿qué viene? Tú normalmente sabes que a partir de esto ya puedes hallar ¿qué? La F1. Y para eso harías tu tablerito, ¿no? Pero mira lo que vamos a hacer acá. Este A lo vas a cruzar ¿con quién? Con este A, mira, ve. Este A con este otro A, ¿correcto? Entonces, el primer cruce te va a quedar un A dominante y el otro A dominante. Ahí está. Luego, este A dominante con este A recesivo. Mira, A dominante con este A recesivo. Y ahora, ya sabes, A recesivo, A dominante. ¿Quién va primero siempre? El A dominante, pero como ya está acá, le colocas dos veces. Mira. Luego, este A, estamos haciendo esta parte, mira, este A con este A, y luego este A con este A. Ya se entiende que hemos hecho este A con este A. Ahora, cuando haces este A recesivo con este A dominante, te repito que primero va el dominante. Ahora, cuando hacemos este A recesivo con este A recesivo, se juntan y ya está. Y a esto pues solamente tenemos un tipo y solamente tenemos un tipo. Todo esto es el 100%. Por lo tanto, mira, acá hay uno, acá hay dos y acá hay uno, son 4. Entre 4, 25%. Por lo tanto, a este le corresponde el 25%. Acá hay dos, 25 cada uno. Sería 50% y acá hay solamente uno, 25%. Y ya está, sin necesidad de hacer un tablerito. Vamos complicándolo un poco más. Recuerda que este método funciona solamente cuando hay un único gen. ¿Cómo sabes que es un gen? Por un solo tipo de letra. Profe, hay mayúscula, hay minúscula, esos son alelos. Ya hablo de un solo tipo de letra. En este caso, la letra A. ¿Qué pasa acá? Tienes dos genes. ¿Por qué sabes que hay dos genes? Porque está la letra A y la letra B, por lo tanto dos genes. Cuando hay dos genes, el método se llama así, mira. Primero por arriba y luego por abajo, y luego por abajo. Por acá igualito, mira. Primero por arriba y luego por abajo. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa acá? Vamos a hallar los gametos, mira. Vamos a hallar los gametos. Tú sabes que para hacer el cruce, primero necesita los gametos, ¿correcto? A ver, ¿cómo saca los gametos masculinos? ¿Cómo saca los gametos masculinos? Por acá nada más. ¿Cómo saca los gametos masculinos? Tienes este A dominante con este B dominante. Por lo tanto, el gameto quedaría así. Este A dominante con este B dominante. Oye, pero ya está acá. Si se repite, no lo vuelvas a copiar. ¿Ya? No pasa nada, no lo vuelvas a copiar.
Mira por acá, tienes el A recesivo con el B dominante. A recesivo, B dominante. Profe, otra vez, A recesivo, B dominante en el segundo caso. Se repitió. No lo vuelvas a copiar, no pasa nada. Ahora mira por acá, mira por acá. Vamos con los gametos femeninos. Ya, vamos con los gametos femeninos. Tienes este A recesivo con este B dominante. Te quedaría A recesivo, B dominante. ¿Cuál más? Este A recesivo ahora le toca con este B recesivo. Muy bien, ahora vamos por la parte de abajo. Tienes este A recesivo con este B dominante. Oye, ya está acá. No lo vuelvas a copiar, ¿correcto? Este A recesivo con este B recesivo, ya está acá. No lo vuelvas a copiar. Y ahí déjalo. Si tú quieres, ahora colocas en un tablerito. Pero si no, aplicas este método rapidito, ¿no? Por lo tanto, profe, ¿cómo quedaría la F sub 1? O sea, la filial, los hermanos. Cruzas este con este, en orden, ¿no? Este con este. ¿Cómo te va a quedar ese con este? Te va a quedar un alelo A dominante, A recesivo, ¿correcto? B dominante y por acá B dominante. Ahí está, ¿ve? Ahora cruzas este con este. A dominante, A recesivo, B dominante, B recesivo. Y ahora este con cada uno de los dos. A recesivo, B dominante y B dominante, ¿correcto? Estos dos con este. Sería A recesivo, otra vez A recesivo, B dominante y por acá B recesivo. Ahí está. Te das cuenta que ninguno se repite. Ahora, ¿quieres hallar la proporción? 100%. ¿Cuántos son? 4. 100 entre 4, 25%. A cada uno le corresponde el 25%. Y de ahí ya pues tú hallas la proporción genotípica y la proporción fenotípica. Muy bien, con este método vamos a aplicar en estos problemitas que son del examen de admisión. Son ejemplos del examen de admisión. Mira, a ver, por acá, vamos con el primer caso. Dice, se cruza un cobayo macho de genotipo dihíbrido, este es un dihíbrido, con un cobayo hembra de genotipo homocigoto recesivo para ambos caracteres. Ya, ¿qué pasa acá? Vamos a aplicar el método. Mira, primero colócame la P1, ¿ya? La P1. ¿Qué es la P1? Los padres. ¿Cómo sería? El dihíbrido, que sería el macho. Mira, Mendel te dijo eso, ¿no? Primero van los hombres, para Mendel, ¿no? El dihíbrido y luego va el homocigoto recesivo. ¿Ya está? Muy bien, cuando te viene un problema de estos, hijos, primero agradece, porque te ha venido un problema sencillo. Los problemas de genética son sencillos. Una vez que has agradecido, ahora sí te pones a trabajar. ¿Qué aplicas? Este método. Súper sencillito. Mira, acá te adelanto un poquito, ¿ya? Vamos a hablar de probabilidades. A ver, mira por acá, vamos a hablar de probabilidades. ¿Ya? Vas a recordar un poquito de REM. Tú sabes que una probabilidad, ¿qué son? Casos totales sobre qué? Sobre casos favorables. ¿Sí? Casos totales sobre casos favorables. ¿Qué son los casos favorables para los problemas de genética? Es la pregunta. ¿Y qué son los casos totales? ¿Cómo vas a hallar los casos totales para cuestiones de genética? Vas a aplicar lo siguiente, mira. 2 elevado al número de híbridos. 2 elevado al número... En otras palabras, profe, es la fórmula de los gametos. Ya, 2 a la n. ¿Cuántos híbridos hay acá en el primer caso? 1, 2. 2 híbridos. Por lo tanto, 2 a la 2. Ahí está. Y lo vas a multiplicar por los gametos femeninos, ¿ya? No te olvides, estos gametitos le pertenecen al macho. Y estos gametos le pertenecen a la hembra. Ahí está. Este es el método, mira, qué sencillo. Ahora, ¿cuántos híbridos tiene la hembra? No tiene ninguno, ¿ve? Este es homocigoto recesivo, homocigoto recesivo. No hay híbridos. Por lo tanto, 2 a la 0. ¿Ya está? Por tus conocimientos de matemática profunda. A ver, esa es tu pregunta. ¿Cuánto te queda acá? 4 por 1. ¿No? Por lo tanto, tú por lo menos sabes que los casos totales, o sea, el denominador es 4. Por lo menos tú sabes eso. Entonces, ¿qué pasa, profe? Busquen las claves y se acabó. ¿Cuál de las claves tiene 4? La D. Y esa debe ser tu clave. Ahora, si quieres comprobar esto, ya sabes que esta es la clave. Pero si quieres comprobar esto, ¿qué tienes que hacer? Aplicar el método que te he enseñado. Primero, ¿qué sacas? Los gametos. A ver, primero la pregunta, ¿no? ¿Qué te piden? La proporción de dihíbridos. ¿Qué quiere decir dihíbridos? ¿Cuántos hijos son de este tipo? ¿Cuántos hijos son
Dihíbrido. Para eso, ¿qué tienes que hallar? Los gametos. A ver, sácame los gametos con el método que te he enseñado. Primero por arriba, profe. Primero por arriba. Ahí está. Y luego por abajo. Y luego por abajo. Si hacemos por arriba, tenemos... A ver, por acá, mira, a ver, por acá vamos a poner los gametos. Los gametos masculinos. Ya, los gametos masculinos. A ver, primero por arriba te queda el A con el B. El A dominante, el B dominante. El A dominante, el B recesivo. Por abajo, el A recesivo, el B dominante. Por abajo, el A recesivo, el B recesivo. Esos son los gametos, ¿qué? Masculinos. Vamos con los gametos femeninos. ¿Qué hacemos con los gametos femeninos? ¿Cuántos tenemos? Un solo tipo, profe. Mira, por arriba, por abajo te da lo mismo. ¿Qué es eso mismo? El A recesivo con el B recesivo. Muy bien. Ahora, de estos gametos, cuando tú los cruces, busca solamente los que te den díbridos. Profe, ¿cuál me da díbrido? Cuando cojo el dominante con el otro dominante y lo cruzo. Mira, solo en este caso, cuando cruces un A dominante con este A recesivo, este B dominante con este B recesivo, solo en este único caso te da un díbrido. Por lo tanto, solamente hay un caso. Entonces, tus casos favorables, ¿cuánto es? 1. Y ahí está la clave. 1/4. ¿Correcto? Facilito. Vamos complicándolo un poco más. Mira, vamos complicándolo un poco más. Problema 2. ¿Qué dice? Se cruzan dos plantas dihíbridas. Como en este caso, mira, ya te doy díbridos. Y te piden cuál será la probabilidad de que las plantas sean de este tipo. El primer carácter híbrido y el segundo carácter homocigoto recesivo. Muy bien, de todos los cruces, hijo, que tú debes memorizar, así memorizar, te digo que el más importante de todos ellos es cuando tú cruzas en la P1, es el cruce que más ha venido para la UNT, es el cruce de dihíbridos. Cuando cruzas dos híbridos. Por lo tanto, sería dihíbrido. Muy bien, ese es el padre. Y por acá tenemos a la hembra, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué te aconsejo hacer acá? ¿Qué te aconsejo hacer acá? Primero, si quieres aplicar estos métodos, es correcto, depende de tu habilidad. Pero yo te aconsejo que ya los memorices, ¿ya? Y para tú memorizar la F1 en este cruce, te voy a dar la siguiente regla, ¿ya? La siguiente regla, que es el segundo método que te estoy enseñando, ¿ya? El segundo método. Para estos casos, para dihíbridos, tú memorízate esta reglita, ¿ya? Esta reglita. Cuando tú tengas dihíbridos, esto vale por 2, ¿ya? Es semejante a decir 2. Cada híbrido, perdón, cada monohíbrido vale por 2, ¿ya? Y cuando tú tengas homocigotos, ya sea dominantes o ya sea homocigoto recesivo, en ambos casos esto es semejante o vale como si fuera 1, ¿ya? Como si fuera 1. ¿Te acuerdas en bioenergética cuando hablamos del NAC y el FAC, a cuánto ATP equivale? Ya, más o menos así. ¿Te acuerdas que un NAC equivale a 3 ATP? Ya, acá igualito, memorízalo así. Un monohíbrido vale como 2. Un homocigoto dominante o homocigoto recesivo, en ambos casos, basta que haya uno, vale 1. Si están los dos, igualito vale 1. ¿Ya? ¿Por qué? Mira por acá, mira por acá. A ver, vamos a hacer el siguiente cruce. Tú sabes que te piden dos condiciones: la proporción genotípica y la proporción fenotípica. ¿Qué es el genotipo? Algo interno. ¿Cómo lo expresas? Con letritas. ¿Qué es el fenotipo? Lo que tú puedes ver. ¿Qué puedes ver? El color de ojos, por ejemplo. Porque imagínate que este individuo es híbrido, pero de ojos negros. ¿El fenotipo qué es? El color de ojos. El genotipo, el que sea díbrido. Y se acabó. Ya, mira, ve, acá vas a tener varias posibilidades, ¿ya? En primer lugar, mira por acá, vas a tener un caso, y vamos a ir en orden, ¿ya? Vas a tener un caso en donde el A sea homocigoto dominante y el B también sea homocigoto dominante. Ahí está, mira qué bonito. ¿Qué pasa con este caso? Analicemos, ¿ya? Yo te había dicho que hay dos homocigotos, mira, hay dos homocigotos, por lo tanto le corresponde en el numerador 1. Profe, ¿y cómo hallo el denominador? Ya te he enseñado acá a hallar los denominadores. ¿Cómo lo aplicas? ¿2 a la cuánto? Para el padre hay dos ¿qué? Díbridos, por lo tanto sería 2 a la 2, ¿correcto? 2 a la 2.
Para la hembra, igualito, ve, profe, 2 híbridos. Por lo tanto, es un dihíbrido. 2 a la 2 por 2 a la 2, 16. Entonces, en el denominador, aquí va 16. Muy bien, vamos en orden. Ahora seguimos con el A dominante y al B le vamos a colocar que sea híbrido. Eso ya te enseñé. ¿Qué pasa si en el cruce aparece un híbrido? ¿Cuánto le corresponde al híbrido? Le corresponde 2. Por lo tanto, tú escribes 2 de 16 y se acabó. Vamos con esto, mira. Tienes un homocigoto dominante. ¿Qué nos toca ahora? Que el B sea homocigoto recesivo. Y mira, ve, homocigoto dominante, homocigoto recesivo, acá lo tenemos. Dominante recesivo, ¿cuándo le corresponde? 1. Por lo tanto, tú vas a escribir, profe, 1 de 16 y se acabó. Vamos con el otro caso. Ya acabamos el A homocigoto. ¿Qué nos toca? El A híbrido. ¿Con quién lo vamos a mezclar? Con el homocigoto dominante. Vamos avanzando un poco más. Tienes el A híbrido. ¿Qué nos toca? El B híbrido. Uno más. Tienes el A híbrido. ¿Y qué nos toca? El B homocigoto recesivo. Mira qué sencillo. A ver, vamos a colocarle acá. ¿Cuántos híbridos tienes? Uno solo, profe. Como hay un solo híbrido, ¿cuánto le corresponde? 2 de 16. Vamos con esto. ¿Qué tienes? Un híbrido y otro híbrido. Como hay dos híbridos, cada uno vale 2, serían 4 de 16. Mira por acá, ¿cuánto tienes? Un solo híbrido. Como hay un solo híbrido, le corresponde 2 de 16. Profe, ¿qué más nos falta? ¿Qué más cruces pueden salir de estos dos? Muy bien, ya empezamos con, ya tenemos el A dominante, el A híbrido. ¿Qué nos falta? Que el A sea homocigoto recesivo. ¿Y el B qué puede ser? Dominante. ¿Qué más puede ser? El A homocigoto recesivo, el B híbrido. ¿Qué más? El A homocigoto recesivo y el B homocigoto recesivo. Muy bien, vamos completando esta parte. No te olvides que todo esto es ¿qué? Proporción, todo esto es la proporción genotípica, ¿ya? Todo esto es la, vamos a escribirlo acá bien bonito, todo esto es la proporción, todo esto es la proporción ¿de qué tipo? Genotípica, ¿ya? Genotípica. Muy bien, ya está. Vamos ahora escribiendo cuál es su relación genotípica, pues. ¿Qué te había dicho? ¿Cuántos hay? Homocigoto recesivo, homocigoto dominante, es esto, Por lo tanto, le corresponde 1 de 16. Mira por acá, hay un híbrido. Ya, el homocigoto ni lo mires, mira los híbridos de frente. Si hay un híbrido, ¿cuánto le corresponde? 2 de 16. ¿Acá hay híbridos? No, hay puro homocigoto. Por lo tanto, ¿cuánto le corresponde? 1 de 16. ¿Cómo lo comprobamos? A ver, si sumamos todos los numeradores, como son la misma base, o como es el mismo denominador, no debe salir 16. Entonces, acá tenemos 3, 6, 10, 12, 13, 15, 16. Correcto. Por lo tanto, ¿tú qué dices? ¿Cuántos genotipos existen? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Existen 9 genotipos. 9 genotipos diferentes. Ya memorízalo. Ya, 9 genotipos diferentes cuando tú cruzas ¿qué? 2 dihíbridos. Ya, y te adelanto por acá, mira. ¿A qué sería igual la proporción fenotípica? Para la proporción fenotípica le vas a agregar esto, ¿ya? El 9, 3, 3, 1. Ahí está. Profe, ¿esto qué quiere decir? Que hay 9 grupos igualitos. Hay 3 grupos, hay 3 grupos y hay un grupo. Por lo tanto, ¿cuántos fenotipos diferentes existen? Existen 4 fenotipos, ¿pero qué? Diferentes. Eso es lo que han preguntado. Diferentes. Muy bien. ¿Qué más podemos analizar? Mira, en los numeradores, cuando tú cruzas dihíbridos, solamente encuentras ¿qué? Unos, 2, 1, 2. O sea, profe, voy a encontrar 1 o 2. Y hay un solo caso en donde encuentras 4. ¿Cuál es? Cuando mezclas 2 ¿qué? 2 dihíbridos.
Y eso ha sido una pregunta terrible. Hay un solo caso que le corresponde 4. ¿Qué no encuentras acá? No encuentras 3, no encuentras 5, no encuentras 9. En los numeradores solo hay 1, 2 y 4. Y un solo caso tiene 4. Muy bien. Entonces, para este problemita, para el caso del problema 2, ¿qué te preguntan a ti? ¿Cuál será la probabilidad de que las plantas sean de este tipo? Que sean, mira, ve, que sean el primer carácter híbrido, el segundo carácter homocigoto recesivo. Ah, profe, ya no hagas esto, de frente, mira acá. Tú sabes, como los padres son ¿qué? Díbrido. ¿Cuánto vale el denominador? El denominador, profe, vale 10 y 16. ¿Cuánto va en el numerador? Ah, profe, yo veo un híbrido. Si hay un híbrido, ¿cuánto le corresponde? 2. Y se acabó. Este método, hijo, es espectacular. Es un método muy rápido, muy abreviado, para problemas en el cual tendrías que hacer todo el cruce. ¿Ya? Espero lo analices, espero lo aprendas y pues nos sigas en esta página, que vas a aprender mucho de biología y anatomía. Y no te olvides que estamos en la Academia Preuniversitaria Atenas, gracias a su promotor, el maestro César Rodríguez, por brindarnos las instalaciones para poder hacer esta grabación. Continuamos. Mira, ¿qué pasa en el problema 3? ¿Qué dice? Facilito, ¿no? Un cruce de díbridos. Ah, ya, profe. Ya, esta ya la sé. Tenemos un cruce de díbridos. Mira, tenemos la P1. ¿Ya? Si hablamos de la P1, si son díbridos, tienes, ahí está, ¿ve? Los dos padres son díbridos. Oye, profe, esto ya lo he visto ya. Yo sé que en el denominador aquí va 16, ¿correcto? Dice, ¿cuántos genotipos diferentes? Mira la preguntita, qué sencillito. Profe, como me piden genotipos diferentes, ¿cómo también te puede venir modalidades? Ya, así ha venido, modalidades. ¿Cuántas modalidades? ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas formas diferentes de expresar esto se puede dar? Para esta preguntita no es necesario saber el denominador, ¿no? Simplemente la respuesta sale al ojo. Acá ya lo hemos hecho, mira. A ver la camarita, mira por acá. ¿Qué hemos colocado? Cuando tú cruzas dihíbridos, ¿cuántos genotipos diferentes hay? 9. Y la respuesta es al ojo, ¿ya? Entonces, recapitulando. ¿Qué debes memorizar sí o sí? El cruce de dihíbridos. Ese es el único cruce que en tu cabecita debe estar, ¿ya? El cruce de dihíbridos. A ver, vamos por acá. Este problema cambia un poco más. ¿Qué dice? En el cruzamiento, ¿cuántos genes hay? Cada letra es un gen. Entonces tienes un gen, 2, 3, 4, 5 genes. ¿Ya? Mira, ha cambiado totalmente. Acá hemos trabajado solamente con 2 genes. Dihíbrido, 2 genes. A ver, ¿qué dice? En el cruzamiento, ¿cuántos genotipos? Y subraya la palabrita. Distintos existirán. ¿Qué vas a aplicar acá? Mira este método, ¿ya? Es el tercer método que te voy enseñando para este tipo de problemas. Aplicas y lo multiplicas nada más. 2 a la cuánto? Al número de híbridos. ¿Cuántos híbridos hay acá? El gen A es híbrido, el gen B es híbrido y el gen D es híbrido. Por lo tanto, 2 al cubo. Vamos por acá. Este gen o este genotipo tiene 5 genes. ¿Cuáles son híbridos? El gen A, el gen C y el gen D. Lo mismo, ¿ve? Por lo tanto, 2 al cubo. ¿Cuánto sale esto? 60 y 64. Correcto. La clave correcta sería aorta. Muy bien. Ahora vamos cambiando un poco la temática, ¿ya? Este es otro tipo de problema que acostumbra venir acá en la UNT. Tienes 2 opciones, mira. Te puede venir directamente el genotipo, como en estos casos, está directo y es muy fácil. O te puede venir el genotipo para que tú lo grafiques, En estos casos, ¿qué te aconsejo? Lo siguiente, mira. Colocas primero, defíneme el gen, ¿ya? Y te das cuenta que hay 2 genes. Un gen que me habla del cabello, que el cabello es rizado. Por lo tanto, un gen me expresa el cabello, ¿ya? El cabello. El otro gen, ¿qué me expresa? Me expresa los labios, o sea, la forma de los labios. ¿Ya está? La forma de los labios. Si son gruesos, obvio, si son delgados. Entonces,
De este gen ya sabes que un gen se expresa a través de dos alelos. Por lo tanto, un alelo va a ser el dominante y el otro alelo va a ser el recesivo. ¿Cuál sería el alelo dominante? El problema debe decirte. Mira qué dice. El cabello rizado y los labios gruesos son, ¿qué? Subraya la palabrita, son dominantes. Por lo tanto, el dominante es el rizado. ¿Y qué le queda? Que el recesivo sea el lacio. Ya está. Ahora, ¿qué le vas a agregar? Letras. Por ejemplo, yo le quiero colocar la letra A. El A dominante. ¿Qué le queda? El A minúscula, recesivo. Vamos con los labios. Del mismo caso, un gen está formado por dos alelos. Hay un alelo dominante y hay un alelo recesivo. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos? Colocamos el gen dominante. ¿Quién era dominante? Los labios gruesos. Entonces colocamos gruesos dominantes. Y los labios delgados, obvio que deben ser los recesivos. ¿Qué queda ahora? Colocarle una letrita. Al dominante la letra B dominante y al recesivo la letra A recesiva. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El cruce. Pasar nosotros esto a genotipo. Entonces, ¿qué dice? Los esposos son dihíbridos. Otra vez, se ha vuelto a repetir. Dihíbrido. Es el cruce, hijo, que más te preguntan en el examen de admisión. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo es la P1? La P1 son dos organismos dihíbridos. El macho híbrido y la hembra también va a ser, ¿qué? Dihíbrida. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Ah, profe, este cruce ya lo sé, ya facilito. Luego, antes de lanzarte a esto, mira la preguntita. ¿Qué dice? La probabilidad de tener un hijo de cabello lacio y labios delgados. Si el cabello es lacio, mira por acá, si el cabello es lacio, la única posibilidad para que un recesivo se exprese es que sea, ¿qué? Homocigoto recesivo. Ahí está. Y si el hijo va a ser de labios delgados, para que se exprese este gen, debe ser así. Entonces, profe, ya, si es dihíbrido, mira, la probabilidad, que era casos totales sobre casos favorables. ¿Cómo hallaba los casos totales, profe? ¿Cuál era la formulita? El número de gametos masculinos por el número de gametos femeninos. N, ¿sí o no? Reemplazamos N. ¿Cuánto vale N? El número de híbridos. ¿Cuántos híbridos hay acá? 1 y 2. ¿Cuántos híbridos hay acá? El A y el B. Ambos son híbridos. Por lo tanto, ¿cuánto nos queda en el denominador? 16. Profe, los casos favorables. Los casos favorables es la preguntita. ¿Qué te dicen en la preguntita? ¿Cuántos son homocigotos recesivos para ambos caracteres? Yo ya te he dicho. Mira, aplica la camarita por acá. Aplicas este método. ¿Dónde está? Acá, este método. Cuando son homocigotos, en ambos casos, ya sea dominante o recesivo, ¿cuánto va? 1, para el caso de dihíbridos. Entonces, ¿qué le colocas acá? Allá, profe, le coloco 1. Y esa es la clave. Esa es la clave. El que tiene 1 sobre 16, esa es la clave. En este caso, la clave correcta debe ser corazón. Esa es la clave correcta. Muy bien. Ya para terminar, hijo, te quiero compartir este problema que vino en el sumativo del año 2002. Para el área de ciencias. Ya sabes que ciencias son tanto biomédicas como ingeniería, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué pasa acá? Dice, acerca del trabajo de Mendel. Recuerda que cuando te hablan por Mendel, Mendel hizo 2 leyes, ¿ya? Entonces tienes que reconocer las características de la primera ley como de la segunda ley. Esa es una típica pregunta de examen de admisión. Muy bien, ¿qué te puedo decir de la primera ley? A ver. Por acá al toque, ¿ya? Mira, vamos a ver 2 características comunes, ¿ya? Tanto de la primera ley como de la segunda ley, ¿ya? Por acá colocamos primera ley y segunda ley. A ver, primero, ¿cómo es la P1? ¿Cómo es la P1 en el caso de la primera ley? Ambos padres, en el caso de la primera ley, ambos padres son, ¿qué? Homocigotos dominantes. Uno es homocigoto dominante y otro es homocigoto recesivo. En el caso de la segunda ley, un padre va a ser homocigoto dominante y el otro, ¿qué tiene que ser? Homocigoto, ¿qué? Recesivo. ¿Qué pasa con la F1? ¿Qué pasa con la F1? En la primera ley,
la F1 son 100%, o sea, de este cruce ya en casita lo haces, son 100% ¿qué? Monohíbridos. ¿Cómo es la segunda ley? De este cruce, los individuos son 100% ¿qué? Dihíbridos. ¿Ya está? ¿Qué más? En la primera ley, si te das cuenta, está trabajando solo con un gen. En la segunda ley está trabajando con 2 genes. Profe, esto ya lo sé, ¿no? Para que tú obtengas la F2, ¿qué hizo Mendel? En ambas leyes, ¿qué hizo? Hizo un proceso llamado autofecundación. Como trabajó con plantas y semillas, no hay problema, ¿no? Cogió a dos hermanos y los autofecundó. En el caso de la primera ley, ¿qué es? Un cruce de monohíbridos, que ya lo hemos hecho. En la segunda ley, un cruce de ¿qué? De dihíbridos, que ya te he enseñado cómo lo memorizas. Te das cuenta que lo que más viene en el examen de admisión es el cruce de ¿qué? De dihíbridos, es lo que más viene. Muy bien, ahora vamos a contestar las preguntitas. Dice, la 1, todos los individuos de la F1 son híbridos. Ojo que cuando en el examen te venga así nada más a secas los trabajos de Mendel y no te especifique si es primera ley o segunda ley, tú te tienes que referir a las 2 leyes. O sea, en tu cabecita debes pensar tanto en la primera ley como en la segunda ley, ¿correcto? Entonces, ¿tú qué dices? La 1, todos los individuos de la F1 son híbridos. A ver, mira la F1. Para la primera ley son híbridos. Para la segunda ley también son híbridos. Entonces, la 1 es correcta. La 1 es correcta. Vamos con la 2. Dice, uno de los individuos, uno de los progenitores es homocigoto. A ver, en la primera ley, ambos son homocigotos, mira, no solo uno, ambos. En la segunda ley, ambos son homocigotos. Tanto en la primera ley como en la segunda ley, ambos padres son ¿qué? Homocigotos. Por lo tanto, la pregunta 2, falsas. La 3, todos los individuos de la F1 poseen el mismo genotipo. Mira acá, F1. Todos los individuos tienen el mismo genotipo, por algo son, ¿cuánto es el porcentaje? 100%. Quiere decir que todos ellos son igualitos. ¿Todos ellos son qué? Igualitos, ¿correcto? Entonces la pregunta 3, afirmativa, verdadera. La 4, ¿qué dice? La proporción genotípica de la F2 es 3:1. No, yo ya te he explicado que la F2, la proporción genotípica, ¿cuánto es? 1, 3, 3, 9. Por lo tanto, la 4 es falsa. Y lo analizas, ¿ah? La 5, todos los individuos de la F1 presentan el mismo fenotipo. Correcto. Como son idénticos tanto en genotipo como en fenotipo. Muy bien, entonces la pregunta 5 es correcta. Entonces la clave correcta sería aorta. Excelente, chiquitín. Ha sido un gusto. Espero haberte resuelto tus dudas. Y en próximos videos te estaré enseñando más métodos sobre este hermoso curso de la bioanatomía.